Siempre hemos oído que quien destaca en matemáticas no suele brillar de la misma manera con el lenguaje, o eso nos contaban en el colegio, ¿no? Bueno, pues el caso es que hoy, en la aventura del saber, vamos a conocer a un hombre que rompe el tópico. Ha ganado la final española de un certamen internacional de monólogos científicos y es profesor de departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja. Después nos marcharemos hasta Murcia para ofrecerles una agenda cultural muy especial y cerraremos la semana con la música en directo de Pink Noise. Pero primero vamos a disfrutar de ese monólogo que nos aclara si un teorema matemático es para siempre. Un diamante es para siempre. Bueno, bien, sí, depende de lo que uno entienda por siempre. Un teorema, eso sí que es para siempre, siempre. El teorema de Pitágoras. Eso es verdad aunque se haya muerto Pitágoras. Aunque el mundo se hunda, aunque perdiera Nadal, el teorema de Pitágoras seguiría siendo verdad. Allá donde se junten dos catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras se cumple a tope. Los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Y eso mola mucho. Pero no siempre es fácil saber qué es un teorema y qué es una mera conjetura. Hace falta una demostración. Imaginaos que tenemos un campo grande, enorme, infinito, la típica parcela vasca de tamaño medio, y la queremos cubrir con piezas iguales, sin dejar huecos. Podemos usar cuadrados, podemos usar triángulos, círculos no, que dejan huequillos. ¿Cuál es la mejor pieza que podemos usar? La que cubre la misma superficie con un borde más pequeño. Papus de Alejandría, en el año 300 a.C. dijo que lo mejor era usar hexágonos, como hacen las abejas. Pero no lo pudo demostrar, se quedó en una conjetura, la conjetura del panal. El mundo se dividió entonces entre papistas y antipapistas, hasta que 2300 años después, Thomas Hales demostró que Papus y las abejas llevaban razón. Y se convirtió en un teorema, el teorema del panal, que será verdad para siempre, siempre, más que cualquier diamante. Pero ¿qué pasa si pasamos a 3 dimensiones? ¿Cómo llenamos el espacio con piezas iguales sin dejar huecos? Podemos usar cubos, esferas no, que dejan huequillos. ¿Cuál es la mejor pieza que podemos usar? Lord Kelvin hace 200 años dijo que lo mejor era usar un octaedro truncado, que como todo el mundo sabe es esta cosita de aquí. Pero no lo pudo demostrar. El mundo se dividió entonces entre kelvinistas y antikelvinistas, hasta que más de 200 años después, Weyre y Phelan encontraron una pieza mejor. Es esta cosita de aquí, a la que pusieron el imaginativo nombre de estructura de Weyre y Phelan. Parece muy extraña, pero también está en la naturaleza, en las espumas, en las pompas que forman. Es curioso que esta pieza, esta estructura, se utilizó para construir el edificio de la natación en las Olimpiadas de Pekín. Allí Michael Phelps ganó 8 medallas de oro, convirtiéndose en el mejor nadador de todos los tiempos. Bueno, el mejor hasta que salga otro mejor, ¿no? Lo que le pasa a la estructura de Weyre y Phelan. Solo que esta sí que tiene la oportunidad de que alguien, aunque pasen 200 años, aunque pasen 2300 años, demuestre que es la mejor pieza posible. Y entonces será un teorema, para siempre, siempre. Así que ya sabéis, si queréis declararle a alguien vuestro amor, decirle que le queréis para siempre, le podéis regalar un diamante. Bien. Pero si le queréis decir que le queréis para siempre, siempre, regaladle un teorema. Eso sí, lo tendréis que demostrar, que vuestro amor no se quede en conjetura. Eduardo, era necesario que empezáramos el programa lejos de nuestra mesa porque para hacer un monólogo se necesita espacio, ¿no? Eso para empezar. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo elaboraste este monólogo, que ha sido el representante en un certamen internacional, el ganador también del FameLab, en la primera edición española? ¿Cómo te metiste en este lío? Pues la verdad es que yo no conocía el concurso y más que meterme me metieron. Porque yo doy charlas así para gente de secundaria, también en algún bar, charlas científicas y así, y alguien de la facultad de Ciencias de mi universidad pues me dijo: Eduardo, existe este concurso y te tienes que presentar. Y entonces pues yo no tuve opción. ¿Y ya tenías elegido, o sea, el que hemos visto, un teorema para siempre, es el que desde el primer momento pensaste que sería el que iría al concurso? Sí, el tema de estos cubrimientos del plano y del espacio era uno de los temas de charla que yo había hecho para chavales de secundaria. Entonces lo envolví en la diferencia entre teorema y conjetura
que es una cosa clave en matemáticas. Entonces me parecía que le daba como más contenido. Y como que lo traen mucho a la vida real, al mundo cotidiano para todos matemáticos y no matemáticos, ¿no? Sí, sí. Y cuéntanos cómo fue la final en Madrid, en el Teatro Alfil. Llegasteis 8 científicos, divulgadores. Hablaban de cosas muy diferentes, ¿no? De rayos cósmicos, de terremotos, tú de teoremas. ¿Cómo lo viviste? Bueno, fue fenomenal. O sea, al principio cada uno presentamos un vídeo, se presentaron como 70. De esos 70 seleccionaron a 13 para una semifinal y una masterclass que nos dieron sobre comunicación científica, que es de lo mejor que nos ha pasado en este concurso. Y de ahí 8 fuimos a la final en el Teatro Alfil, efectivamente gente de distintas disciplinas y fue, vamos, maravilloso. Yo creo que la gente que fue lo pasó fenomenal. ¿Y siempre has tenido la sensación de que realmente se puede hacer divulgación científica de una manera amena, divertida? ¿O es algo que has ido descubriendo poquito a poco con los años o siempre ha ido mucho contigo? Hombre, a mí siempre me gusta el atraer de alguna manera a la gente hacia lo que hacemos, ¿no? Hacia la ciencia o también en la docencia. Y entonces, pues uno utiliza los recursos que puede o que tiene o que se le dan mejor. Y el humor, pues, o esto de hacerlo con cierto humor o de alguna forma amena, pues es una buena forma de atraer a la gente hacia estos temas, llamarles la atención y luego ahí sí, luego ya vendrá el rigor a la hora de estudiar y el profundizar, etcétera, ¿no? Pero como foco de atención yo creo que es bueno. ¿Y cómo fue la final internacional hace poquitos días en el Reino Unido? También llegaste a la final después de pasar otra preselección, ¿no? Eso es, allí en el concurso este año cada vez se van apuntando más países, España es la primera vez que participa y había 21 países. Entonces de esos 21 países de todo el mundo, además de Hong Kong, Sudáfrica, países europeos, hicieron 2 semifinales y de ellos 10 pasamos a la final. Entonces pues yo pasé a la gran final donde ganó Irlanda y hubo un nivel extraordinario, fue maravillosa la final. Y traducir este monólogo al inglés, ¿no perdía la gracia, no perdía un poco nuestra chispa, nuestro sentido? Bueno, quizá un poco sí, porque bueno, traducir no fue demasiado difícil, pero luego sí, a la hora de exponerlo, de cambiar las bromas también, pues cambia un poco el tono, tú te sientes un poco extraño a la hora de hablar en otro idioma, entonces quizá un poco la frescura se pierde. Pero bueno, yo creo que eso también el jurado lo tiene en cuenta, quién es de lengua materna inglesa y quién no. Y bueno, de hecho es el primer año llegaste a la que final, ganamos. o sea vamos, que funcionó, ¿no? Sí, La sí, traducción muy bien, funcionó. muy bien. Cuéntanos, tú eres profesor de la Universidad de La Rioja, ¿utilizas de alguna manera también estos monólogos, este lenguaje, esta forma de enseñar en tus clases? Seguramente si les preguntas a mis alumnos te dirán que no. Que es un ladrillo. Que es un rollo. Pero no, sí, algo sí. Sobre todo, pues, cuando hay conceptos siempre en matemáticas, yo explico más cosas de informática también, hay siempre conceptos que te dan lugar a hacer bromas o a introducirlos de una forma más amena. Sí, Y si divulgamos más y mejor, ¿la educación mejorará en España, tú crees? Yo creo que la educación y la cultura. Porque es verdad, yo ahora, esto que vengo del Reino Unido, de un festival de ciencia, el de Cheltenham, que es maravilloso, da envidia la cultura científica que hay, el gusto por la cultura científica, y yo creo que aquí en España estamos despegando en esto, que se va haciendo una labor desde hace tiempo, así un poco callada, y que ahora mismo yo creo que la gente está queriendo, tiene ganas de saber de ciencia. ¿Y te ha picado el gusanillo como para seguir? ¿Habrá más monólogos? ¿Te vas a subir un poco a este carro? Sí que me salen cosas, y bueno, de hecho, con parte de la gente de la final y de la semifinal, hemos hecho un grupo de monologuistas científicos y estamos ya de gira por España. O sea que bueno, ¿y dónde se puede buscar la información para saber dónde estáis? ¿Cómo Sí, pues el grupo se llama The Big Bang Theory. Bang en lugar de bang. Furgoneta. Furgoneta, la teoría del furgonetón, digamos, ¿no? Muy bien. Y sí, pues estrenamos en Logroño el día 1 de junio, que fue un exitazo, y ahora pues ya tenemos fechas pues por Barcelona, Valencia, Palma, etcétera. Pues gracias, Eduardo, por haber visitado la Aventura del Saber y por habernos hecho pasar un buen rato. Gracias a vosotros. Nos vamos ahora a charlar con Jaime Priebe, el poeta y